Cuando llegas al pueblo de San Austero por primera vez, podrías jurar que nada allí ha cambiado en siglos. Casas de madera erosionadas por la sal del mar, barcas pintadas de azul y blanco varadas en la arena, y un aire cargado de yodo y pescado fresco. Los que vivimos aquí hemos aprendido a seguir los ritmos del agua. Cuando el mar está tranquilo, salimos a pescar. Cuando se vuelve caprichoso, aguardamos en tierra firme. Todo gira en torno al mar. Siempre lo ha hecho. Soy pescador como mi padre antes de mí y su padre antes que él. El mar es nuestro amigo, nuestro enemigo y nuestro juez. Pero algo empezó a cambiar hace unas semanas. Al principio fue sutil. Los peces que sacábamos tenían manchas negras en la piel, como si la tinta de un calamar los hubiera salpicado. Algunos viejos del pueblo decían que era contaminación, aunque nadie sabía de dónde podría venir. Aquí no hay fábricas ni barcos grandes, pero no era solo eso. Los peces sabían diferente. Incluso después de cocinarlos, dejaban un sabor metálico en la lengua que no podías quitarte por días. Luego, los pescadores comenzaron a quejarse de las corrientes. Van hacia donde no deberían ir. Decía Tomás, mi compañero de barca. Es como si el agua estuviera viva, moviéndose por su cuenta. Yo me reía al principio. Tomás siempre ha sido supersticioso, el tipo de hombre que lanza monedas al agua para apaciguar al dios del mar. Pero un día me di cuenta de que tenía razón. Las corrientes parecían torcidas, llevando las redes a lugares donde nunca habíamos pescado antes. Zonas más profundas y oscuras. Y los peces que sacábamos de esas aguas eran diferentes. No solo tenían las manchas negras, sino que sus ojos estaban vacíos, como perlas opacas, y sus cuerpos eran más fríos al tacto. Una vez, uno de ellos empezó a moverse en la cubeta después de estar horas fuera del agua. Pero lo peor fue el sonido. Tomás y yo lo escuchamos por primera vez a unas 10 millas de la costa, justo cuando el sol se estaba hundiendo en el horizonte y el cielo adquiría ese color naranja rojizo que a todos aquí nos gusta. Era un retumbo bajo, como un tambor gigante golpeado desde el fondo del océano. Se sentía más que se escuchaba, una vibración en las costillas que te dejaba con la piel de gallina. Es una ballena, dije, aunque no estaba tan seguro. No es una ballena, respondió Tomás en voz baja, mirando al agua como si esperara ver algo emerger. Esa noche, mientras dormía, soñé con un lugar que nunca había visto antes. Un paisaje submarino de torres enormes y estructuras cubiertas de algas, iluminadas por un tenue resplandor verde. Había algo en el fondo, una sombra inmensa, pero cada vez que intentaba mirarla directamente, el sueño se desvanecía y me despertaba con el corazón latiendo como loco. A la mañana siguiente, le conté a Tomás sobre el sueño. Se quedó callado un rato y luego me confesó que había soñado algo parecido. No le di mucha importancia al principio. Pescadores compartimos historias raras todo el tiempo, pero entonces otros empezaron a hablar. Unos decían que el mar estaba cantando, que escuchaban murmullos en las olas. Otros tenían sueños como los nuestros. Y luego estaban los peces. Algunos ya no tenían manchas, sino heridas abiertas que no parecían causadas por redes o anzuelos. Y ninguno de los que vivían aquí quería comerlos. Algo en ellos daba asco, incluso miedo. Un día, el viejo Santiago, uno de los pescadores más experimentados del pueblo, llegó con una red rota y los ojos vidriosos. Nos mostró lo que había atrapado, un pez que apenas tenía forma, con su carne cubierta de espinas como agujas, y lo tiró al suelo como si quemara. Nunca había visto nada igual. No volvamos a pescar allí. Pero el mar seguía llamándonos. Las corrientes nos llevaban más lejos cada vez, y aunque todos teníamos miedo, ninguno podía evitarlo. Era como si el agua misma nos arrastrara hacia algo que no queríamos conocer. Y yo no podía dejar de pensar en ese lugar de mi sueño, en esas torres hundidas y esa sombra que esperaba en el fondo. Algo está cambiando en el mar. Algo nos está observando. Días después de aquella noche en que el viejo Santiago arrojó ese pez retorcido en el suelo, algo en el pueblo cambió. Nadie lo decía en voz alta, pero el aire se sentía más pesado.
cargado de una humedad que no desaparecía ni con la brisa del mar. Las gaviotas que solían llenar el puerto con sus gritos habían desaparecido. El mar estaba más callado que nunca, excepto por ese retumbar lejano que a veces podías sentir en las plantas de los pies si permanecías mucho tiempo en la arena. Tomás empezó a cambiar también. Al principio fue sutil. Un par de noches sin dormir, largas horas mirando el horizonte como si esperara algo. Cuando le pregunté qué pasaba, solo murmuró: Creo que hay algo ahí, en el agua. Nos está observando. Creí que se estaba volviendo loco. Pero entonces yo mismo empecé a tener más sueños. No eran exactamente pesadillas, pero me despertaba empapado en sudor. En ellos siempre estaba bajo el agua, flotando entre esas torres que había visto antes. Las estructuras parecían respirar, pulsaban con vida propia. Había grietas que se abrían y cerraban como bocas, y figuras oscuras se movían entre las sombras, demasiado rápidas para distinguirlas. Pero lo peor era la sensación, una presencia, algo gigantesco, inhumano, que parecía llenar el océano entero con su peso. Cuando le conté a Tomás, sus ojos brillaron con algo que no supe si era miedo o emoción. Es real. Lo estamos viendo porque quiere que lo veamos. Una noche, Tomás no regresó a su casa. Su barca apareció al amanecer en la playa, llena de redes vacías y con el motor apagado. Los otros pescadores y yo lo buscamos todo el día, pero no había rastro de él en el mar. Algunos decían que había caído al agua por accidente, pero yo sabía que eso no era cierto. Antes de desaparecer me había dicho que pensaba salir solo, que quería buscar el lugar de los sueños. No se lo dije a nadie, pero la noche en que Tomás desapareció soñé con él. En mi sueño lo vi descendiendo lentamente por el agua, como si algo lo estuviera arrastrando. Su rostro no mostraba miedo, sino una especie de resignación, como si aceptara su destino. Las torres lo rodeaban, y algo enorme se movía más abajo, demasiado oscuro para distinguirlo, pero lo suficientemente grande como para que el agua temblara a su alrededor. Al día siguiente, otros pescadores empezaron a hablar de cosas que habían visto. Siluetas que parecían moverse bajo sus barcos, sombras que pasaban rápidas entre las olas, y entonces estaban los sonidos. Cada vez más fuertes. Ahora no solo se sentían como un retumbar en el pecho, eran un canto grave, casi humano, que parecía surgir de las profundidades. Es un monstruo marino, dijo alguien en la taberna. un kraken o algo así. Pero el viejo Santiago, que había estado en el puerto escuchando, negó con la cabeza. No es un monstruo, es algo más antiguo, más grande. Nadie le preguntó más. Nadie quiso hacerlo. Esa misma noche el mar brilló. Era un resplandor verde, tenue al principio, como si alguien hubiera encendido una luz bajo el agua. Desde las ventanas de mi casa pude ver que la bahía estaba iluminada por completo, las olas brillando en la oscuridad como si contuvieran partículas de fuego esmeralda. Salí corriendo al puerto y encontré a otros pescadores mirando desde el muelle. Nadie decía nada, pero podía sentirlo en el aire. Era miedo. Algo se estaba moviendo en el agua. ¿Lo ven?, susurró alguien. Al principio pensé que era una ilusión, pero no. Algo estaba subiendo a la superficie. No del todo, pero lo suficiente para que viéramos una sombra enorme bajo el resplandor. No tenía forma definida, solo un contorno amorfo que se retorcía lentamente, como si nadara sin moverse, y entonces en un instante desapareció hundiéndose de nuevo en el abismo. Es una señal, murmuró alguien detrás de mí. Regresé a mi casa con las piernas temblando. Esa noche no pude dormir. Algo me estaba llamando. Igual que había llamado a Tomás. Me senté frente a la ventana y miré el mar hasta que amaneció, preguntándome si también acabaría perdido en esas aguas. El día siguiente, un pescador más desapareció. El pueblo ya no era el mismo. El mar, que siempre había sido nuestra vida, nuestro sustento, se había convertido en un adversario silencioso. La gente hablaba menos, trabajaba menos. Los barcos iban al agua cada vez más vacíos, porque nadie quería arriesgarse a pescar algo que pareciera salido de un mal sueño. Pero los sonidos seguían allí, constantes y cada vez más fuertes, como si nos estuvieran llamando. Yo traté de mantenerme ocupado.
de no pensar en Tomás ni en los sueños que ya no me dejaban descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían, las torres sumergidas, el brillo verdoso que se filtraba entre sus grietas y esa presencia inmensa, inalcanzable, como una montaña que podía aplastarte solo con existir. Fue entonces cuando empezaron los murmullos entre los pescadores. Algunos decían que el mar estaba vivo, que nos estaba hablando. Otros, más valientes o más locos, creían que si lo seguíamos hasta el fondo encontraríamos respuestas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. ¿Y si Tomás y los otros no habían desaparecido realmente? ¿Y si habían ido hacia abajo? Una noche, el viejo Santiago apareció en la puerta de mi casa. Se veía peor que nunca, con la piel pálida y las manos temblorosas. Tenemos que hablar. Dijo, entrando sin esperar invitación. Me senté frente a él mientras sacaba una botella de aguardiente de su chaqueta. No bebió, solo la sostuvo como si fuera un amuleto. ¿Has soñado con ellas? ¿Ellas? Las torres, las estructuras, la ciudad bajo el agua. No respondí, pero Santiago asintió como si mi silencio fuera suficiente. Yo también las he visto. Las vi por primera vez cuando era un joven, cuando mi padre me llevó a pescar a las aguas profundas. No entendí lo que significaban entonces, pero ahora lo sé. Están despertando. Lo que sea que duerme ahí abajo no quiere quedarse dormido mucho más. ¿Qué está despertando?, pregunté, pero Santiago solo negó con la cabeza. No sé cómo llamarlo, ni quiero saberlo, pero sé que el mar no es lo que creemos. Nunca lo fue. Esa noche, después de que Santiago se fue, intenté quedarme despierto. No quería soñar, pero el sueño vino de todas formas. Esta vez me sentí más cerca de las torres que nunca. Podía ver los detalles de sus muros, cubiertos de grabados que parecían palabras, aunque en un idioma que no entendía. Y las sombras se movían, más grandes ahora, como si me estuvieran rodeando. Cuando desperté, el sonido estaba allí, no en el sueño, sino en el mundo real. Era un canto bajo, profundo, que venía del mar. Salí corriendo de mi casa y no era el único. Otros pescadores estaban ya en el muelle, mirando hacia el agua. El resplandor verde estaba allí otra vez, más brillante que antes, iluminando la bahía como si el fondo del océano estuviera ardiendo. Santiago estaba entre nosotros. Se veía pálido, pero había algo en sus ojos, una especie de decisión desesperada. Se acabó la espera. Voy a ir allí. Lo miré horrorizado. ¿A dónde? A las profundidades. Voy a encontrar lo que está llamándonos. Un grupo de hombres trató de detenerlo, pero él era sorprendentemente fuerte para su edad. Se soltó de sus manos y corrió hacia su barca, que estaba ya cargada y lista para partir. «Santiago, no hagas esto», grité, pero no me escuchó, o tal vez no quiso escucharme. Saltó a su barca, encendió el motor, y en cuestión de minutos estaba perdido en la oscuridad, rumbo hacia el horizonte iluminado por esa luz maldita. El pueblo entero quedó en silencio. Nadie se movió durante horas, y entonces, justo antes del amanecer, el resplandor se apagó. Nunca volvimos a ver a Santiago. Esa noche, supe que yo sería el siguiente. Lo sentía en mis sueños, en las vibraciones del suelo cuando me acercaba al agua. Algo me estaba llamando, algo que no entendía, pero que no podía resistir. Y aunque me aterraba lo que pudiera encontrar, había una parte de mí que quería saber, quería verlo. La noche en que decidí salir al mar, el pueblo estaba sumido en una quietud casi irreal. El viento no soplaba, y el agua en la bahía era un espejo negro, liso como el cristal. Parecía que hasta el mundo mismo estaba conteniendo la respiración, esperando. Cargué mi barca con lo mínimo, una linterna, un par de redes y un termo de café frío. Mientras empujaba el bote hacia el agua, sentí que me observaban. Cuando volteé, vi a una figura en la sombra de una casa. Era la vieja Ágata, la mujer que todos evitaban porque decían que tenía visiones. Me miraba fijamente y su voz cruzó el aire, baja pero clara como un cuchillo. Si vas, no vuelvas.
No respondí. No podía. Mi cuerpo se movía por inercia, como si no tuviera voluntad propia. Subí a la barca, encendí el motor y me adentré en el mar. El agua estaba oscura y pesada, pero sabía hacia dónde ir. Las corrientes me guiaban, arrastrándome como si fuera un juguete en sus manos. Las estrellas desaparecieron tras una capa de nubes, y la única luz era ese resplandor verde que parpadeaba débilmente desde las profundidades. Con cada milla que avanzaba, el sonido se hacía más fuerte. Ya no era un retumbar, ni un canto. Era algo entre ambos, como una palabra que no podía ser pronunciada, resonando en mis huesos. Sentía que estaba dentro de mí, como si el mar mismo hubiera entrado en mi pecho. Entonces vi las primeras sombras. Eran grandes, amorfas, moviéndose bajo la barca en un ritmo lento pero decidido. Intenté encender la linterna, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó al suelo. Me agaché a recogerla y cuando volví a mirar al agua, algo salió a la superficie. Era un pez, o algo que alguna vez había sido un pez. Tenía el cuerpo retorcido y su piel brillaba con un tono aceitoso, como si estuviera cubierto de alquitrán. Sus ojos, 2 orbes blancos, me miraban fijamente. Lo empujé al agua con un grito, pero al hacerlo, vi que no estaba solo. Decenas de ellos flotaban a mi alrededor, mirándome. Ya casi estoy, pensé. No sabía por qué lo sabía, pero lo sabía. El resplandor verde se intensificó, y entonces lo vi. Las torres eran más grandes de lo que había imaginado, elevándose desde las profundidades como los dedos de un cadáver gigante. Estaban cubiertas de grabados y figuras que parecían retorcerse incluso en la inmovilidad de la piedra. Había algo hipnótico en ellas, algo que no podía dejar de mirar. Sentí que si lo hacía, si descifraba sus patrones, entendería todo. Mi barca dejó de moverse, como si hubiera llegado a un límite invisible. Me incliné sobre el borde y miré hacia abajo. La luz verde emanaba de algo más profundo, algo más grande. Una estructura central, mucho más alta que las torres, coronada por lo que parecía un altar. Y en el centro del altar, una figura que no podía ser real. Era solo una sombra, pero su forma llenaba mi mente de un terror tan absoluto que me dolían los dientes. No era humano, ni animal, ni siquiera algo que perteneciera a este mundo. Y, sin embargo, sentí que lo conocía, que siempre había estado ahí, en mis sueños, en mi mente. En el mar, la figura no se movía, pero el agua vibraba como si estuviera respirando. Sentí un peso aplastante en mi pecho, como si algo quisiera que bajara, que me acercara más. Es un sueño, me dije, pero sabía que no lo era. El sonido alcanzó su clímax. Las aguas a mi alrededor empezaron a girar en un remolino lento pero constante, tirando de mi barca hacia el centro. Intenté encender el motor para huir, pero no respondió. Entonces lo escuché. Una palabra, o tal vez un pensamiento, algo que no salió del mar ni de mi mente, pero estaba allí, en el aire. Ven. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Lo único que recuerdo es estar de pie en la barca, mirando hacia abajo, con el sonido llenando mi cabeza como un eco interminable. Vi formas moviéndose en las torres, figuras humanoides que parecían inclinarse hacia mí, extendiendo sus manos o tentáculos. No sé qué eran, pero sus movimientos parecían una invitación. Al final, no resistí. Apagué la linterna y me dejé caer al agua. El frío me cortó como un cuchillo, pero no me detuvo. Algo me arrastraba hacia abajo, hacia la luz verde y las torres que parecían acercarse a mí con cada brazada. Sentí que mi cuerpo se rompía, que el agua se metía en mis pulmones, pero no importaba. Ya no tenía miedo. Cuando llegué al fondo, vi la figura del altar moverse. Fue solo un instante, un parpadeo, pero lo suficiente para sentir que mi mente se desmoronaba como un castillo de arena. Mi visión se nubló, mi cuerpo dejó de responder y todo se volvió oscuridad. Desperté en mi barca, flotando a la deriva. No recuerdo cómo volví al pueblo, pero cuando llegué nadie quiso hablar conmigo. Todos me miraban como si fuera un fantasma, alguien que ya no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, no sueño, pero cada vez que cierro los ojos puedo sentirlo. Allá abajo, esperando.
El mar nunca ha estado vacío,